Buen día, feliz sábado para todos. De paso, déjenme desearles también dejarles un saludo a mis colegas ancianos aquí de la iglesia de Belgrano. Y digo mis colegas porque es por partida doble. En primer lugar, porque soy anciano de la iglesia del IAF, donde asisto regularmente. Y segundo, porque entre el anciano y el pastor no hay una diferencia cualitativa, sino cuantitativa sencillamente. Los pastores somos ancianos que tenemos el privilegio de dedicarnos tiempo completo a las actividades de Dios. Sencillamente esa es la diferencia. Así que un feliz día para todos aquellos que son ancianos aquí o que lo han sido en algún momento. La iglesia de Belgrano es una de esas pocas iglesias donde puedo venir y sentirme casi como en casa. Estaba tratando de contar un poquitito, hacer así un paneo y de ver si es mayor la cantidad de personas que no conozco o que conozco. Porque, bueno, en algún momento, no sé si alguno se acuerda allí cuando asistí, cuando llegué acá a Buenos Aires, comencé asistiendo a la iglesia de Núñez, y ahí compartimos distrito un montón de tiempo. Con algunos de ustedes compartimos iglesias también, porque algunos iban allí, asistí a la iglesia de Núñez. Y con muchos otros de ustedes también compartimos diversos contextos y ambientes y nos conocemos de algún otro lado. Así que vengo aquí, no me siento como visita, sino como en casa. Y lo que hace todavía un poquito más agradable poder abrir juntos la palabra de Dios y estudiar juntos, porque eso es lo que vamos a hacer en este momento, dejar que el Señor, que Dios nos hable a todos a través de su palabra. Y en esta mañana escogí que podríamos estudiar acerca de un libro que volví a leer por no sé cuántas veces, ya he perdido la cuenta cuántas veces lo he leído, y que por ciertas características, a veces por conocer la historia o por haberlo leído ya varias veces, uno deja pasar algunos elementos interesantes que volvieron a tocarme a mí personalmente y que también pensé que en esta mañana podría serles de utilidad a ustedes. Quizás sea uno de los libros más anecdóticos del Antiguo Testamento. A ver, como para ir dándoles alguna pista. Y cuando digo anecdóticos, se refiere a que tiene alguna anécdota que lo hace característico. ¿Cuál puede ser? A ver. Interesante, ¿no? Casi al unísono. Y es justamente esta característica que lo hace distinguible, lo que a veces también nos hace perder de vista el mensaje central del libro. Porque cuando nosotros pensamos en Jonás, ¿quién acapara toda la atención? ¿Quién es la que aparece como la estrella, como el personaje principal allí? El pez grande, ¿no? Otros la ballena dicen, ¿no? Y si ustedes hagan la prueba, por ejemplo, a mí que me gustan los libros, hice la prueba de buscar ahí en Amazon libros sobre Jonás y el 90% tienen la tapa que tienen, el pez grande ahí, ¿no? Es decir, es como que nosotros pensamos en Jonás y nuestra mente, pero, ¿saben? Jonás, ya vamos a ver incluso que comparte el elenco con otros elementos de la naturaleza, no solo animales, sino otros elementos de la naturaleza, y aparecen 2 versículos ahí solamente de todo el libro. De 48 versículos, libro cortito, de 48 versículos, aparece 2 veces nomás ahí, como que quizás desde niños nos impresionó esta idea de un pez grande que se pueda tragar y cómo alguien puede pasar tanto tiempo allí en el vientre del pez y lo que sea, pero es como que se roba la atención y de alguna manera de grande, a mí por lo menos me pasó,
nos impide de alguna manera ver algunos de los elementos centrales del libro. Así que ustedes quizás ya lo estuvieron buscando, vamos a leerlo de allí, les voy a dar tiempo, está entre los libritos chiquititos ahí al final del Antiguo Testamento, después de Amós, Abdías, allí aparece Jonás como para buscarlo. Libro corto, pequeño, muy distinto a todos los demás, del Antiguo Testamento y con algunas cuestiones interesantes que espero que puedan ser de utilidad para nosotros en esta mañana y en nuestra vida espiritual. El libro comienza diciendo: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, o vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. Y esto es interesante porque normalmente esta fórmula que se utiliza para introducir muchos de los libros proféticos del Antiguo Testamento, normalmente, en muchas ocasiones, se da cuando por primera vez Dios le da un mensaje a un profeta. Y entonces comienza con la historia del profeta, donde por primera vez recibe este profeta este mensaje de Dios para darlo y para transmitirlo al pueblo. En este caso es distinto, aunque hay algún otro caso, es distinto porque esta no era la primera vez que el Señor se comunicaba con Jonás o se comunicaba a través de Jonás para llegar al pueblo. Es decir, Jonás ya tenía una historia y ya, podríamos decir, venía desempeñando la tarea de profeta. Entonces, esto es importante para después comprender un poquitito el contexto del libro. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, no lo vamos a leer, después lo pueden leer, aparece también un tal Jonás, hijo de Amitai, que profetizó y que era conocido por ser profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es importante porque no es la primera vez que Dios le pide algo a Jonás, ni es la primera vez que le pide que sea su profeta. Y entonces, se acerca a Dios, le da el siguiente mensaje a Jonás, dice allí: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto qué perversa es su gente. Es cortito el mensaje: levántate, tienes que ir a la ciudad de Nínive y entonces predicar este mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto qué perversa es su gente. Un poquitito acerca de la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era la capital del Imperio Asirio. El Imperio Asirio era el imperio más grande, más poderoso en ese momento, en el contexto del antiguo cercano Oriente. Y es decir, era la potencia mundial conocida por el pueblo de Israel en ese entonces. Era bien conocida porque había pasado por alrededor de Israel, conocían de sus características. Vamos a ver que básicamente el juicio contra Nínive se da por su violencia y por su crueldad. Esa es la razón por la que Dios va a castigar a esta ciudad. Hay dos grandes razones principales por las que Dios castiga o emite su juicio en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que es una constante que se repite: una inmoralidad sexual extrema o violencia extrema. Esas son las dos razones por las que Dios emite su juicio
sus juicios temporales inmediatos. Obviamente el juicio final será otra cosa, pero los juicios temporales inmediatos en el contexto del antiguo cercano Oriente, allí en la historia de Israel, vamos a ver que incluso antes, ya desde el diluvio, ¿recuerdan cuál es la razón por la que vino el diluvio? Más allá de que el pensamiento de los hombres era de continuo hacia el mal, van a ver que la violencia aparece en el contexto 3 veces en el mensaje allí a Noé. Es decir, había una violencia extrema, y cuando nosotros vemos, por ejemplo, otro caso de un juicio que Dios ejecutó, Sodoma y Gomorra, ¿cuál era allí el problema? Inmoralidad sexual, ¿no? Fuerte allí. Entonces, y es interesante porque, paréntesis, Jesús toma esta idea y aplica estos juicios que se emitieron en el Antiguo Testamento y dice: en el tiempo del fin los días serán como esto y la sociedad se asemejará a esto, y habla de violencia extrema, inmoralidad sexual también, y es como un tipo y un antitipo de lo que sucederá quizás en nuestros días, de lo que está sucediendo y podemos ver en nuestros días. Cierro el paréntesis, volvemos a Jonás. No era un mensaje fácil el que le pedía, reconozco, los ejércitos asirios eran conocidos en ese entonces por su crueldad. El arma que ellos utilizaban, más que sus lanzas y sus flechas, era el terror. Aterrorizaban a las ciudades por la maldad y la crueldad con la que trataban a los pueblos que se le oponían. Entonces, no voy a dar descripciones, ahí no tiene sentido, pero realmente eran crueles, era una violencia que realmente... y ir a acusar a un pueblo así en su ciudad es como ir a la casa del vecino, meternos adentro y ponernos a hablar mal de su hijo, digamos, ¿no? Era un contexto no era fácil el mensaje que se le daba, y vemos allí la reacción, versículos 3 en adelante. Entonces Jonás se levantó y se fue directo a Nínive. ¿Dice eso? Era lo que hubiéramos esperado. ¿Qué era él? Un profeta, ya venía desarrollando su tarea, Dios lo manda, y él, ¿qué podríamos haber pensado? Tendría que haber ido, pero dice que se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y es interesante aquí la versión de la Biblia que estoy utilizando, la Nueva Traducción Viviente, realmente es bien gráfica porque dice que se fue en dirección contraria, que daba hacia el este Nínive, y en realidad ahora él parte hacia el oeste. Quizás el punto... El lejano oeste más lejano que conocían en ese entonces, o que se podía ir por barco, Tarsis, hacia el lado de España, una ciudad también conocida por los israelitas. Pero es interesante porque Nínive y Tarsis también tienen su contraste. Hice una búsqueda rápida de Tarsis en el Antiguo Testamento, por qué era conocida, y de Tarsis vienen los elementos de lujo, por ejemplo, para ser utilizados en construcciones. Es un lugar donde se lo relaciona con el placer, con el descanso, con el bienestar, con el dinero. Y podríamos decir que Dios mandó a Jonás a predicar a la Villa 31 y él se fue a Puerto Madero, a un restaurante allí, no sé cuál será el más famoso en este momento. Se fue al Starbucks de Puerto Madero a tomarse un café descafeinado. Él se sentó tranquilo allí.
entendemos la diferencia, es decir, no es solamente que eligió un lugar así nomás, sino que está bien, se fue en dirección contraria, estaba oyendo el Señor, pero había un contraste entre ¿cuán lejos está Tarsis de Nínive? Tan lejos como lo está nuestra voluntad de la voluntad de Dios. En este caso, 6.000 kilómetros. Tan lejos como lo está nuestra voluntad, nuestros deseos, de la voluntad de Dios. Se fue, se escapó. O pensó que se podía escapar. Porque ahí entra en juego, aquí en este libro es interesante porque como nunca antes se describe la manera en que Dios puede utilizar la naturaleza para lograr sus propósitos. Así que en este caso, dice el versículo 4, ahora bien el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos presta atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? En realidad, tantas preguntas de quién eres, en qué trabajas, cuál es tu... Todas esas preguntas estaban dirigidas para identificar cuál era la deidad a la que Jonás servía. Ese era el objetivo. Los marineros se dieron cuenta de que ese viento sobrenatural tenía justamente un objetivo, tenía justamente un origen sobrenatural y estaba relacionado con la deidad a la que Jonás servía. Identificaban, señalaban, y entonces, como ya no le queda otra, aparece allí Jonás y dice: soy hebreo, contesta Jonás, y entonces, entendiendo qué es lo que le estaban preguntando, temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y otra pregunta un poco retórica. Sabían que él era el culpable, sabían que la tormenta seguía, y le dice: y Jonás, a ver, ¿qué te parece que hacemos con vos como para que deje de... ¿Y qué les parece que se podía hacer en ese momento? Digamos, mucho más no se podía hacer. Entonces, ahí sale el costado altruista y de Jonás. Dice allí: échenme al mar, contestó Jonás, y volveré a la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto y ahí aparece ¿quién? ¡Tarán!
el gran pez, que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y es interesante porque podemos ver de alguna manera, hay un juego de palabras que se da a lo largo de este primer capítulo, y es que cada vez Dios o algún otro le pide que se levante o que suba, ese es el verbo para subir, y en realidad Jonás cada vez desciende más. Dios le pide que se levante y vaya a Nínive, y él en realidad desciende hasta el puerto de Jope y quiere irse para otro lado. En el barco, ¿dónde se va? Fíjense, así como está distante nuestra voluntad de la voluntad de Dios, cuando seguimos nuestra voluntad, el camino siempre es para abajo. Desciende a Jope, desciende hacia Tarsis. En el barco se va ¿a dónde? A la bodega, y de la bodega pasa ¿a dónde? Al mar, y del mar pasa, cada vez se va más abajo. Y yo me imagino, si ustedes ven por dónde nada un pez grande, nada en las profundidades. Es decir, cuando nosotros seguimos, y esto es algo que a veces no aprendemos, cuando nosotros seguimos y una y otra vez, y digo no aprendemos porque yo soy el primero, cuando seguimos nuestra voluntad de Dios nos tenemos que descubrir adentro del vientre del pez para decir, mirá a dónde tengo que llegar, y descubrir cuando yo hago lo que yo quiero, que estoy en todo mi derecho, pero finalmente me termino hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo. Dice allí que, capítulo 2, versículo 1, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, y acá es algo interesante también, es una lección que debemos aprender. Esta es la primera vez que se menciona que Jonás ora en el libro. Dios le da quizás la misión más importante de su vida y Jonás no ora. Se encuentra bajo peligro de muerte en medio de esa tormenta que debe haber sido terrible como para asustar a un marinero. Lo despiertan y el capitán le dice, ora a tu Dios, y tampoco ora. Y recién ahora, cuando está lo más abajo que puede haber llegado, recién ahí dice, y oró. ¿Qué hubiera pasado si Jonás oraba antes? A veces no oramos porque ya sabemos lo que Dios nos va a contestar. A veces no oramos porque tenemos miedo de lo que Dios pueda llegar a contestarnos. Entonces preferimos seguir nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros gustos, lo que nos parece. Ora a Dios. No vamos a leer toda la oración, pero hay una partecita en la que finalmente empezamos a darnos cuenta de que Jonás se entiende y Jonás se da cuenta que lo que él era estaba relacionado con lo que Dios le estaba pidiendo. Y que lo que Dios le estaba pidiendo estaba relacionado con la voluntad de Dios y lo que Dios quería no solamente para su vida, sino lo que Él quería hacer a través de Él. Dice el versículo 9, hacia el final de esta oración, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré, ¿qué dice? Mi versión dice todas mis promesas. ¿Alguno tiene alguna cosa distinta? O cumpliré con... ¿Y qué es lo que había prometido Jonás?
tenía que ver con su oficio como profeta, tenía que ver con servir a Dios, tenía que ver con ir a donde Él lo había enviado, tenía que ver con lo que Dios le había pedido originalmente, pero ahora Él le había decidido hacer lo contrario, y estando en este contexto dice, reconozco que Dios me salvó y ahora voy a cumplir esa tarea. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Entonces ahora sí, y ¿dónde aparece? Capítulo 13, el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te ha dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó al mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. No sé qué habrá tenido Jonás en su predicación. No sé qué habrá tenido. Se nos dice el mensaje cortito. En 40 días Dios va a destruir la ciudad. No sé qué más habrá acompañado, no sé qué más habrá hecho, pero evidentemente era un profeta que tenía convicción más allá de ser acompañado por el poder de Dios allí para predicar ese mensaje, pero generó un movimiento de reavivamiento y reforma en la ciudad más cruel y más violenta conocida en ese entonces. Y fíjense que ese movimiento comenzó desde las bases, porque comenzó con el pueblo, no comenzó con el rey que dio un decreto y entonces todos tenían que obedecer. Comenzó primero por el pueblo, y el rey y los nobles al ver lo que estaba pasando, entonces dicen, ¿y qué es lo que, y por qué? Y no, porque hay alguien y dice que, y entonces ahí viene el decreto, pero en realidad el movimiento ya había comenzado entre el pueblo por el mensaje de Jonás. Y entonces todos hacen ayuno, todos muestran señal verdadera de arrepentimiento. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás, dice el versículo 4, y se enfureció. Me gusta esta versión porque expresa lo que estaba sintiendo en ese momento. Y acá empieza el costado, por ahí, en ocasiones ahí en este capítulo, en este último capítulo, se me parece Jonás a un niño caprichoso. Esos niños que cuando no se hace lo que quiere se planta así y empieza con los berrinches. Bueno, hay 2 o 3 berrinches acá en el capítulo de Jonás que me hace acordar cuando mis niños eran muy pequeños y por ahí uno no le daba lo que quería y entonces empezaban a llorar y a patalear y a hacer berrinches. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá.
¿No les parece? Incluso hasta exagerando la nota, ¿no? Quítame la vida, es decir, se podría haber quejado, pero pidiéndole que le quite la vida, ¿por qué no? Ahora, empezamos a comprender un poquitito por qué en realidad Jonás también había huido en dirección contraria, y esto algunas veces, Jonás, si nosotros vemos la otra aparición, les dije 2 de Reyes 14:25, en realidad hasta ahora había sido un profeta de prosperidad. Cuando leemos el contexto de 2 de Reyes 14:25, se dice que se cumplió por medio del reinado de Jeroboam II la extensión del reino tal como Dios lo había predicho a través de él. Él había predicho buenos tiempos, había predicho prosperidad, había predicho que la nación se iba a engrandecer, que iba a venir. Y imagínense si yo ahora les digo que el dólar va a bajar, que la inflación va a quedar en cero y que el próximo mes todos nosotros vamos a pasar a recuperar todo el sueldo perdido que perdimos en los últimos 2 años. ¿Me creen o no me creen? Me miran así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se cumple? ¿Me llaman a predicar todos los sábados después o no? Imagínense si el mes que viene se cumple. Es solo para darle una idea de cuán famoso era Jonás antes de que Dios le dé este mensaje. Y ahora Dios le da este mensaje y lo manda a predicar a un lugar donde no quería ir, donde sabía que lo que iba a pasar, y hasta ahora se había cumplido todo lo que él había dicho, y ahora él predijo algo y no se estaba cumpliendo. Y saben, esto es algo importante para todos los que servimos a Dios de una u otra manera. A veces estamos más preocupados por nuestra imagen personal que por la misión de Dios. A veces estamos más preocupados por nuestra imagen personal, por lo que los demás van a pensar de nosotros, que por lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y por la misión que Dios tiene. Y ahí lo tenemos al caprichoso Jonás. Y fíjense que en este caso, otra vez su voluntad, sus deseos son tan fuertes que hasta cree que puede hacer cambiar de opinión a Dios. Porque fíjense lo que hace. Bien, bueno, en primer lugar, me encanta la manera en que Dios trata a Jonás, por otro lado. ¿Saben por qué me encanta? Porque así es como me trata Dios a mí cuando me pongo como niño caprichoso. Esa es la manera, es la paciencia, no es que de diversas maneras Dios va trabajando con el profeta y ahora solamente le hace una pregunta y le dice, ¿te parece bien enojarte por esto? Es decir, lo empieza a hacer reflexionar, es decir, ¿te parece bien? Es decir, no, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba, ¿qué dice? Ver lo que acontecería. Es decir, fíjense que se sienta y dice, a ver, me voy a buscar el lugar privilegiado, me voy a poner el mejor palco, a ver, porque de todo lo que le dije, Dios tiene que haber aprendido algo. A ver, todo lo que, fíjense que sigue con sus ideas, con cabezón, digamos, y se sienta y dice, a ver, desde acá voy a ver el rayo que va a bajar así, va a ser en primera plana, va a estar espectacular ver cómo va allí. Pero mientras tanto, ahora bien, dice, el Señor Dios proveyó, versículo 6, que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esta planta frondosa podría haber sido, hay algunas versiones que lo traducen como calabacera, evidentemente alguna de estas plantas que son trepadoras, ¿no? De hoja ancha que son trepadoras. Esta es la primera, segunda,
tercera vez que Dios utiliza un elemento de la naturaleza como para cumplir sus propósitos aquí. Fue el viento, fue el pez, ahora aparece la calabacera, esta planta que crece de manera sobrenatural también, porque dice que en un día lo protege del sol, es decir, es imposible que de manera natural crezca tan rápido. Algunas de estas crecen rápido, pero no tanto. Y esto le trajo alivio, dice, y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Y el versículo 7 dice, pero Dios proveyó ¿qué? Un gusano. Y déjenme decirles, el gusano hasta de alguna manera cumple un papel casi más importante que el del pez. Así que vamos a empezar a quitarle un poquito de protagonismo al pez, y cada vez que se acuerden de Jonás, acuérdense también ¿de qué? Del gusanito, de la oruga esta que aparece allí. Es chiquitita, pero cumple su propósito. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que, ¿qué dice? Que quisiera morirme. Otra vez ahí dando la nota con sus caprichos, ¿no? A ver, algo podemos entenderlo. Hace algunos meses volví a retomar mi proyecto de huerta, ahí en casa. Veníamos en algún lugar, ahora preparé un poquito de tierra y empecé a sembrar algunas cosas allí. Y primero sembré en unos plantines. Tengo varias cositas allí, pero estaba con especial cuidado por mis plantitas de kale o kale. Esa col rizada que me gusta, que por ahí no la puedo conseguir, y de los plantines lo trasplanté a la huerta y estaban creciendo hermosos, hasta que de repente un día vine y uno de los plantines algún bichito le había sacado todas las hojas. Me pasé una hora buscando dónde estaba el bicho que había, no lo encontré. La noche iba así, antes de irme a dormir, fui a ver si era alguno de estos que aparece de noche, si era una babosa, un caracol, un bicho bolita, lo que sea. No lo pude encontrar, entonces bueno, estuve buscando allí alguna cosa que sea orgánica para ponerle, pero que los ahuyente. Pero me dio cierta, lo que había cuidado con tanto cariño, los plantines todos los días los regaba, o veía que tuvieran humedad suficiente. Allí había pasado unas varias semanas, con cuidadito había estudiado cómo plantarlo, cuántos centímetros tenía que tener, estaba todo allí, y ahora de repente viene un bicho y me come las plantitas. Después vi que ese bicho había andado por otros lados y ya me empecé a desesperar más. Y para colmo con eso, porque al lado había otras plantas que había y no se habían comido eso, se habían comido eso que los había dado con todo cuidado. Y entonces Dios le dice, ¿sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, no saben distinguir entre mano derecha e izquierda, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y es ahí donde Dios le da esa gran lección a Jonás, y que es la gran lección que debería quedarnos a nosotros del libro de Jonás en esta mañana. Dios lo que quiere es salvar.
a lo que Dios se dedica es a salvar personas. Y lo hace de tantas maneras como puede. Quiere salvar a Nínive porque hay 120.000 personas que están en oscuridad espiritual y quiere salvarlos. Son crueles, son pecadores, ejercen violencia, pero siguen siendo sus hijos. Y Él quiere salvarlos. Dios quiere salvar a Israel y al salvar a Israel también quiere utilizarlo para salvar a otras personas. Dios quiere salvar a Jonás. Y si tiene que utilizar un viento fuerte, y si tiene que utilizar un pez, y si tiene que utilizar una calabacera, si tiene que utilizar un gusano, entonces para poder salvarlo, porque Dios quiere salvarnos. Y de paso, como Dios quiere salvarnos a todos, así como al pasar, como de taquito, ve y dice, si puedo salvar a los marineros también que estaban ahí, y los salvo. Donde pasa Dios quiere salvar. Donde toca Dios quiere salvarnos. Y si tiene que ir a buscarnos al fondo del mar y utilizar un gran pez para salvarnos a nosotros, entonces también lo va a hacer. Porque Él tiene a disposición todo, incluso la naturaleza, pero eso lo pone a disposición de su objetivo de salvarnos. Y en esta mañana no es casualidad que hayas venido hasta aquí, que yo esté predicando de esto, que hayamos utilizado Jonás, porque Dios te está diciendo, quiero salvarte. No importa si estás como los de Nínive, quizás alejado de Dios. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, no hay lugar tan bajo del que nosotros podamos caer, del que Él no pueda levantarnos. Hasta los más crueles, hasta los más sádicos, pueden entender el amor de Dios y convertirse. No hay pecado tan grande que hayas cometido en tu vida que Dios no pueda perdonar. No hay lugar tan lejos al que Dios no pueda llegar. No importa si estás como los marineros, que algo comprendes, que algo entendés. No importa si sos como Jonás, que hace tiempo estás cerca de Dios, que quizás Dios te haya utilizado en algún momento, que quizás Dios te quiera utilizar, pero en lugar de irte a Nínive te vas a Tarsis, no importa. No importa dónde estés, no importa tu situación. La buena noticia es que en el libro de Jonás todos terminan salvados. Los marineros terminan sirviendo a Dios, Nínive se convierte, pero espera un poco. No nos dice cómo termina el libro de Jonás. ¿Saben algo aprendí yo? Al menos de los libros o de las historias de la Biblia. Las historias de la Biblia con final abierto están ahí para que los cierres vos. Porque la respuesta de Jonás en esta mañana al mensaje de amor, de misericordia y de búsqueda por parte de Dios, lo tenés que dar vos. Dios quiere salvarte y al salvarte a vos, quiere salvar a otros. Está en nosotros hoy que todos los personajes de la historia de Jonás termine bien, porque hoy Jonás sos vos. Que Dios te bendiga para que puedas decirle a Dios, acá estoy, quiero que me salves y quiero que me uses para salvar a otros. Que Dios te bendiga.